¿A quién tenemos para hablar de esto? Tenemos a Hernán Olivieri, que es CEO de Pagos Pyme, a Valeria Rodríguez, directora de Lair Argentina, y a Alejandro Riener, director of Enterprise Accounts South Cone de Emailage. Ellos van a hablar justamente sobre cómo implementar y diversificar las opciones de pago, aumentar la aceptación y reducir el fraude. Porque podemos hacer todo bien, y definitivamente hemos hablado un montón de cosas, pero si finalmente no podemos cobrar, difícilmente podamos hacer sostener el negocio. Así que, sin ir más, sin extenderlos más, Hernán, ¿estás por ahí? Hernán. Buenas, estoy por aquí, sí, por supuesto. A ver si... Buenísimo. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy Muy bien, bien, por suerte. gracias Hernán, Valeria, Alejandro. Recuerden poner sus cámaras en on, así los vemos. Y porque no saben los que están del otro lado, todos están en YouTube, ven, dicen, qué producción, ¿no? Esto de, como decíamos recién por nuestro chat de producción, al infinito y más allá, nos van a venir a buscar de las ligas mayores, porque estamos haciendo, esto es en vivo, créannos, no es grabado, no es editado. Hay muchas cosas, hasta ahora no hemos pasado muchos bloopers, esperemos que mantengamos así el ritmo, pero la edición es un lujo, así que felicitaciones a todo el equipo, gracias a la producción por ponernos con todas las cámaras, hay todo un backstage, que algún día vamos a hacer un video del backstage para que vean cómo porque mucha gente pregunta, ¿cómo hacen para hacer toda esta edición? Créanme que es parte también como el digital commerce, resolver cosas muy complejas en forma sencilla y lo hemos logrado con un gran equipo de producción que están detrás, como todos esos minions, como decimos, ¿no? Nosotros que hacen que esto sea posible. Pero ahora sí, Hernán, Valeria, Alejandro, en ese ritmo, en ese orden vamos a hacer la presentación, ya saben cómo es el ritmo, ya saben cómo es la dinámica, una campanita, 2 minutos, 2 campanitas, cerrar y les muestro el GON, no es para asustarlos nada más, el GON es ya directamente Ah, knockout, mirá, lo ¿ok? tenías ahí. Ahora sí, todo tuyo, Hernán. Muy bueno, ahí vamos. Bueno, perdón, ¿eh? Ahí estamos Ahí viendo la estamos. presentación. Perfecto, bueno. A ver, en principio armamos una presentación así bien fluida y bien combinada, así que entre yo y mis colegas les vamos a contar sobre medios de pago y prevención de fraude. Ya nos presentaron a cada uno. Aprovecho para hacer una breve intro de lo que es Cobro Inmediato. Es una plataforma que nuclea distintos medios de pago, tanto en formato gateway como en formato de agregador, desde la marca Pagos Pyme. Ahora les voy a contar un poquito más para algunos que no tienen por ahí tan clara la diferencia entre una cosa y la otra. Lo que vamos a recorrer en este panel entre los tres es unos conceptos generales de medios de pago, muy rapidito, como para partir todos desde la misma línea y estar seguros de que estamos todos en el mismo lugar, con el mismo conocimiento. Después vamos a lo que es beneficios de la multiadquirencia, entender un poquito qué es la multiadquirencia y qué es lo bueno para las empresas. En tercer lugar, bueno, servicios de valor agregado para lo que sería potenciar las ventas de cada compañía, y después soluciones eficaces para prevención de fraude. Vamos a ver entonces algunos conceptos básicos. A ver, un gateway es para e-commerce lo que es el POS para una transacción con la tarjeta presente. Es decir, cuando la tarjeta no está presente, necesitamos un medio de comunicación que de manera segura capture los datos de la tarjeta y los transmita hacia la empresa que los va a procesar y después sigue su camino, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero básicamente es un canal de comunicación que nos permite gestionar la autorización de una transacción en línea. Por otro lado, un agregador necesita de un gateway para poder comunicarse y procesar esa transacción, pero sobre esa comunicación y aprobación de la transacción, además le agrega algunos servicios. Los vamos a ver también dentro de un ratito. Básicamente, acá lo que vemos es las dos definiciones, que se las dejo, no las voy a leer, pero ahora lo vamos a ver un poquito en cómo serían las topologías más gráficamente, ¿no? Supongamos que tenemos una empresa 1, que es la que figura aquí, voy a activar el puntero por las dudas.
aquí tenemos la capa de comunicación, que es la que cumple un gateway. Se comunica con un adquirente, podría ser, por ejemplo, Prisma, First Data, Global Processing, y el adquirente valida contra el emisor, ¿ok? El emisor sería el banco que emitió o la entidad de crédito que emitió el plástico, la tarjeta en este caso. Y por último, el medio de pago, bueno, que sería Visa, Mastercard, la marca de la tarjeta, ¿no? Bueno, esto es un gráfico simplificado de cómo funciona. La empresa 1 entonces transaccionaría de esta manera, tanto el flujo del pago como el flujo de la recaudación. Esto quiere decir que tiene su propio número de comercio, es decir, que está adherido directamente a cada uno de los medios de pago que está utilizando. Y por lo tanto, tanto el pago como la recaudación van a fluir de manera directa contra el adquirente, sin intermediarios. ¿Ok? El gateway solo es un canal de transmisión en este caso. Si vemos el modelo de agregador, aquí en el medio, entre los dos, tenemos una capa de servicios, pero la transacción, fíjense cómo, digamos, fluye a través del agregador, pero sí o sí tiene que pasar por el gateway para llegar también al adquirente y seguir su camino, ¿no? Entonces aquí, bueno, cada uno tendría que ver cuál es el mejor negocio para su momento de la empresa, ¿no? En general, cuando una empresa recién comienza en el mundo e-commerce, es difícil que tenga la estructura como para ir y asociarse a los distintos medios de pago, ¿no? O que los tiempos del proyecto se lo permitan. Con lo cual sería recomendable comenzar con un modelo de agregador, porque también además con esta capa de servicios le soluciona una problemática que difícilmente tenga experiencia si recién está comenzando, ¿no? Por otro lado, un gateway le da mucha más flexibilidad y mucha más control del lado del negocio, con lo cual, a medida que vaya escalando, le convendría cambiar hacia una topología tipo gateway. Acá vamos un poquito a ver lo que es multiadquirencia, ¿no? Entonces vemos dos tipos de soluciones de gateway. Por ejemplo, la que integra el gateway con el adquirente, que sería, por ejemplo, el caso como el de Decidir o el gateway de First Data, que, digamos, Decidir funciona con Prisma y First Data funciona con First Data, ¿no es cierto? Como adquirente. Entonces esta solución ya viene integrada y viene resuelta esa parte. Otros gateways, como por ejemplo el nuestro o el de Lira, que lo va a comentar Vale dentro de un ratito, son soluciones de gateways puro, digamos. Y, digamos, acá sin entrar en ventajas o desventajas, simplemente cuento cómo son las topologías, ¿no? Los gateways puros te permiten integrarte con distintos adquirentes, si es que el gateway está integrado con distintos adquirentes, si no, no vas a poder. Pero generalmente tienen esa facilidad y todos brindamos esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el chiste de la multiadquirencia? Bueno, claramente que te brinda redundancia, es decir, si hay algún problema con el adquirente 1, podés usar el adquirente 2, si hay problema con el 2, podés usar el 3, y así. Podés obtener mejores precios, digamos, porque vos tenés ofertas de dos proveedores, que serían los adquirentes en este caso, y rutear la mayor cantidad de tráfico por donde te convenga más, sea calidad o sea precio. Y por otro lado, más funcionalidades, digamos, porque no todos los adquirentes te brindan las mismas posibilidades y las mismas funcionalidades. Ahí habría que analizar el negocio particular de cada uno y ver por dónde más conviene ir. Vamos a charlar un poquito de la capa de servicios, que era esta intermedia, ¿no? Que es todo el valor agregado que le suma el agregador a la comunicación. Algunos de los gateways también hacemos estas cosas, o sea, no solo somos canales de comunicación, sino que agregamos también servicios, y si no, los agregadores usan un gateway y además le agregan todos estos servicios. Pero entre todo lo que pueden encontrar en el mercado, van a encontrar, por ejemplo, soluciones que están vinculadas a lo que seguramente escucharon mencionar como tokenización. Eso básicamente es guardar la tarjeta para usarla después en otra cosa, ¿ok? Entonces, para guardar la tarjeta se requiere un adquirente que te permita procesar sin que el usuario use el CBB. Perdón, para guardar la tarjeta no, para que la pueda usar después de guardarla, ¿no? El día que la guarda tiene que poner el CBB sí o sí. Entonces, como el CBB no se puede guardar, cuando vos guardás esos datos de tarjeta y el usuario las va a usar de vuelta para pago en un clic o para recurrencia,
necesitas que el usuario no tenga que ingresar el CBV, con lo cual necesitas que el adquirente te permita procesar esa transacción sin que el usuario ingrese el código de seguridad. Eso se puede hacer, no con todos los adquirentes, averigüen, hay, digamos, servicios que son un poco más flexibles, otros que no. Hay algunos rubros en los cuales no está permitido hacer eso, también averigüen. Básicamente el pago en un clic es justamente, bueno, tengo la tarjeta guardada y sin poner el CBV, entonces voy a poder poner pagar. Fue un clic. Si tuviera que poner el CBV serían 4, con lo cual, por eso es que no necesitamos que el cliente ponga el código de seguridad. Y la recurrencia sería una especie de débito automático, en realidad es un servicio bastante superador del débito automático tradicional, pero que, digamos, va a procesar pagos de manera periódica de ese cliente que permitió, digamos, que se suscribió a ese pago recurrente, sin que el cliente tenga que ingresar todas las veces y poner el CBV. Es decir, no depende de su voluntad de pago, sino del compromiso que asumió por contrato. Link de pago, botón de pago son dos funcionalidades que dependen del tipo de e-commerce que tengas, digamos. Si vos vendés más que nada por redes sociales, es súper fácil hoy en día, en menos de 20, 30 segundos generás un link de pago y lo mandás por cualquier red social, por WhatsApp o por donde sea. Y en cambio un botón de pago, bueno, te permite armar dentro de tu sitio e-commerce como si fuera la manera de integrar el link de pago dentro del sitio e-commerce, ¿ok? Te va a generar lo mismo, va a disparar la apertura de un formulario seguro de pago y ahí vas a ingresar los datos de tu tarjeta para pagar. Bueno, promos bancarias, que es lo que la mayoría de los e-commerce quieren. Por supuesto, digamos, hay que verificar esta funcionalidad tanto como con el agregador como con el gateway que vayan a contratar. Cualquiera de los dos pueden brindarla o en general. Pero bueno, hay que ver que, por ejemplo, haya un tipo de validación, porque yo como pagador podría elegir que voy a pagar con una tarjeta de Banco Galicia que tiene 40% de descuento, y después cuando quiero ingresar una tarjeta de Banco Santander, me tiene que decir que no puede procesar la transacción. Con ese importe, volverme al checkout para poder corregir la selección y proceder con el pago, ¿no? La idea no es, digamos, perder la venta, por supuesto, todo lo contrario. Bueno, cuotas y planes ahora, lo mismo, digamos, hay que validar con el agregador y con el gateway que tengan la posibilidad de brindar este tipo de pagos. Conciliación también es otro de los servicios que se suele agregar, es decir, poder hacer este balance entre los pagos que recibí y el dinero que como compañía me ingresó en el banco, ¿no? Se supone que lo único que debería descontar en el medio son las comisiones y las retenciones de rigor, digamos, ¿no? Y nada más, pero sacando eso, debería cerrar perfecto la cuentita. Ahí, digamos, generalmente son los agregadores los que brindan este servicio y los departamentos de administración de las empresas medianas / pequeñas generalmente se ven bastante complicados con esta cuestión. Por lo tanto, como les decía antes, es una de las razones principales por las cuales las empresas no muy grandes eligen un modelo de agregador, a pesar de que es sustancialmente más caro. Bueno, y con respecto a prevención de fraude, hay un montón de soluciones que le van a contar mis colegas, a quienes voy a dar paso a continuación. Si quieren contactarme, pueden encontrarme en las redes, @HernanOlivieri en Instagram o Hernán Olivieri en LinkedIn. Le voy a dar pase a Valeria Rodríguez para ver el tema de más soluciones para potenciar las ventas y luego cierra Ale Riener con más herramientas de fraude. Gracias a todos. Buenísimo, Hernán, y un gusto tenerte, Valeria. Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Valeria Rodríguez, directora de Lira Argentina. Lira es un gateway de multiadquirencia que les da la capacidad de procesar con múltiples adquirentes en paralelo y con diferentes funcionalidades y soluciones. Voy a compartir pantalla. Fantástico. Ahí estamos. Buenísimo.
La idea un poco con esta intro que nos hizo Hernán, tanto de agregadores y gateways y de funcionalidades, era poder bajarlo un poco a un marco más teórico de qué sucede a nivel regional, qué sucede a nivel local y cómo todo eso nos va afectando, digamos, en nuestra estrategia en general de ventas y cómo monetizamos esa situación a nivel comercio. Me gustaría dar un poquito de intro de cómo estamos hoy. O sea, Hernán contó un poco de cómo funciona la multiadquirencia hoy en Argentina. Estamos en un proceso de desregulación, por así decirlo, de hace 2 años, en el cual, digamos, los emisores o las entidades financieras adquirentes pueden procesar todas las banderas de tarjetas de crédito y débito. A nivel regional tenemos un escenario en Brasil en el cual esto sucede hace más de 10 años, en que tenemos un abanico enorme de adquirentes procesando todas las banderas de tarjetas. En paralelo tenemos a Chile, que recién se está abriendo al mercado, en el cual, digamos, solo Transbank era el único adquirente o posibilidad de procesar tarjetas localmente. Este escenario está cambiando, digamos, se está abriendo o se está dando una apertura de esta posibilidad de operatoria, lo cual genera, digamos, un cambio positivo a toda la región para aquellos que operan de forma regional o que tienen idea de expandirse. Es un súper beneficio a nivel medios de pago. Vemos también cómo Paraguay y Bolivia empiezan a tener una entidad súper importante en lo que es medios de pago, a tener una propia entidad, digamos, como posibilidad, digamos, de mercado, de regionalización, de expandir nuestra marca y cómo, digamos, va a soportar, digamos, esa expansión comercial que proyectan las diferentes empresas. Me parece que a nivel medios de pagos también está bueno mencionar toda la parte de regulación fintech o de la regulación de los medios de pago que se está dando también en México, que no es menor, digamos, sienta un precedente súper importante en lo que es ley, en cómo se enfoca, digamos, el derecho del consumidor final en cuanto a lo que es procesamiento de medios de pago online y cómo nos regula y establece algunas líneas, digamos, para salir a la cancha mucho más prolijas del lado de las empresas que usan soluciones de medios de pago online y de aquellos, digamos, que proveemos directamente medios de pago. Ahora, como para bajarlo un poquito más al escenario local, me gustaría situar tres ejemplos o 3 tópicos súper importantes. Por un lado tenemos el rol que juegan las empresas dentro del ecosistema. Hace algunos años hablamos de cómo generar confianza en los pagadores para que ingresaran la tarjeta de crédito en un e-commerce. Me parece que hoy ya no está en discusión este tema. Muchas empresas grandes dentro del ecosistema dieron la apertura o generaron esa empatía necesaria para que el consumidor se volviera un consumidor 100% online. Desde usar Uber con la tarjeta hasta consumir dentro de una super app, fue modificando toda la experiencia de usuario y amortizando, digamos, este aprendizaje o este salto a lo digital, por lo cual, digamos, el rol del usuario es mucho más adaptable a cualquier tipo de solución digital. Está acostumbrado a comprar por una app, a comprar por internet, y toda esa experiencia de usuario que fue ganando, digamos, hace también que exija más en el momento de procesar o pagar, digamos, dentro de un e-commerce, en cuál es finalmente la experiencia de pago que va a tener al final del día. Así que me parece que estos tópicos no son menores, reconocer cómo mutó la industria de lo que era a lo que es hoy, cuál es el rol y el énfasis que tenemos que poner en el usuario al momento de darle una experiencia de pago. Y por último, pasamos a cómo, digamos, en general se fue convirtiendo el proceso de pago en un commodity. O sea, vemos en el mundo un Amazon Go en el cual uno entra al comercio, adquiere el producto y se va sin tener ningún tipo de dificultad o fricción al momento de pagar. Y eso me parece súper interesante de repensarlo y, digamos, de entender hacia dónde fluctúa esto, ¿sí? Al momento digamos, de comercializar nuestros productos. Como decía antes Marcos, o sea, uno puede implementar una estrategia de marketing, de comunicación, pero al final del día lo que yo necesito es rentabilizar esas ventas. Bueno, vemos en general, digamos, en la industria muchísimas
muchos productos nuevos, mucho impulso de parte de las entidades financieras en lo que es tecnología. Vemos contactless, NFC, QR code, pago en un clic, como decía Hernán antes, lo que es la tokenización, lo que nos permite menos fricción al momento de pagar y de adquirir ese servicio o producto. Y lo importante acá me parece que es enfocarnos en estas preguntas que traté de enmarcar como para darle un curso a dónde estoy, qué tecnología y estrategia implemento hoy y hacia dónde deberíamos ir. Bueno, acá yo en una de las preguntas pongo qué herramientas del mercado se adaptan mejor a mis compradores. Si bien, digamos, podemos tener tecnología súper reciente, no necesariamente ese tipo de tecnología se aplique mejor a mi comercialización. Así que es importante identificar qué tipo de usuarios tengo yo, qué tipo de compradores tengo. Quizás un link de pago que hace 5 años era una herramienta nueva, novedosa, y hoy es una herramienta súper usada en el mercado, se adapte mejor al tipo de comprador que tengo yo, que por ahí implementarnos un NFC a una aplicación tiene mucha menos fricción. Eso depende 100% de cuál es la experiencia que yo le doy a mi usuario y qué tipo de canales consumo habitualmente para brindar mis servicios o mis productos. Después, esto súper ligado, ¿no?, a las nuevas tecnologías y cómo poco a poco yo voy incorporándolas a mis métodos de venta. Y bueno, lo de evitar fricciones en la cadena de pago, me parece importante recalcar esto que decíamos antes. Si bien Argentina, digamos, tiene 2 años de multiadquirencia, todavía hay cierta fricción, digamos, entre cómo aprende cada entidad financiera a procesar ese medio de pago. Entonces, ¿cómo podemos ganar acá? Generando redundancia, teniendo amplitud de adquirencia y de opciones de medios de pago, entendiendo, digamos, cuál es la tasa de aceptación que mi proveedor de medio de pago me da al final del día. Esos son ítems, digamos, a tener en cuenta. Al final del día, mi tasa de aprobación de ventas es tanta, ¿qué exigencias les voy a trasladar yo o qué necesidad de información tengo para con mi proveedor de medios de pago? Eso es súper importante. Al final del día, la conversión de la aprobación es todo. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que esperamos, digamos, para los próximos años? Gracias. ¿Qué es lo que esperamos para los próximos años en el contexto de medios de pagos a nivel local? Estamos promoviendo todos los, digamos, de alguna forma, en mayor o menor medida, los procesadores de pagos, el lanzamiento de 3D Secure en Argentina, que es un protocolo que aumenta muchísimo el nivel de seguridad, tanto para el tarjetaviente como para los comerciantes. Me parece que está bueno ir interiorizando este término, tanto compradores como vendedores, y ver, digamos, el día de mañana en la salida del mercado estar preparados lo suficientemente para comunicar adecuadamente ese producto dentro de nuestros usuarios y tanto internamente. Bueno, Ale, si quieres seguir vos, ya estamos. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias, Valeria, gracias por respetar el tiempo y ahora sí, Alejandro, todo tuyo. Veía ahí mi timer, gracias a ustedes. ¿Cómo andan, Marcos? Diego, un placer y obviamente otro placer compartir el panel con Hernán y con Valeria. A mí me toca un poco la parte menos feliz de todo, porque todos hablamos de todas las oportunidades que existen hoy en día y yo tengo que hablar también de los riesgos. Pero bueno, me presento, Alejandro Riener, mi nombre. Yo soy director comercial de Emailage, tengo a cargo el desarrollo de negocio en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Nuestra promesa desde Emailage es superar el fraude juntos y es un concepto que recorremos a lo largo de toda la presentación, ¿sí? Como venimos hablando a lo largo de todo el día, el crecimiento del e-commerce y más en este contexto representa una oportunidad enorme para muchísimas compañías, pero lamentablemente también es una oportunidad para los defraudadores, ¿sí? Uno nunca arranca un comercio online pensando en que alguien puede realizar una compra y uno la entrega de buena fe y luego esa compra se le descuenta. Entonces, esto es lo que hacen generalmente los defraudadores y a lo largo de todo el mundo hay incluso organizaciones que se encargan de obtener datos reales para realizar compras y defraudar a los comercios, ¿sí? Entonces, nosotros dentro de nuestro modelo de negocio tenemos que incorporar al fraude y no tomarlo como un costo, sino como una inversión. Esto ya es un primer concepto sumamente importante, donde si nosotros no hacemos nada, seguro que nos va a salir
más caro que invertir para prevenirlo y reducir esa salida de dinero. En mi caso particular, una de las primeras experiencias que tuve en esta industria era de un comercio que solamente en 2 semanas había perdido más de $200.000. O sea que imagínense el tamaño que puede llegar a tener un robo de datos cuando se trata de este tipo de organizaciones. Entonces, en este marco, el fraude impacta en nuestro negocio justamente cuando alguien realiza una compra haciéndose pasar por otra, y esto genera 2 tipos de pérdidas. Por un lado, la que yo ya mencioné, que es una pérdida directa. Por ejemplo, si yo tengo que vender una televisión, un par de zapatos o lo que sea, yo entrego ese producto y luego me llevo un contracargo de los medios de pago porque la persona que era efectivamente la titular de la tarjeta que fue estafada, digamos, llamó y dijo: yo no hice esta compra, entonces se le descarga ese importe al comercio. Y por otro, es el riesgo que está por aceptar las operaciones, ¿no? Porque en el medio de esto, uno cuando tiene una compra que el medio de pago se la aceptó, hay por detrás reglas de negocio. Y lo que pueden pasar es que ante el riesgo de que sea un fraude, por ahí terminemos rechazando operaciones que evidentemente eran buenas. Seguramente a todos ustedes les habrá pasado, igual que a mí, que quizás quisimos realizar alguna compra en algún momento, un importe más grande que el común, que el que solemos hacer, o en un e-commerce nuevo, y por ahí tuvimos que comunicarnos con la tarjeta de crédito o mismo con el e-commerce para que nos hagan una validación de identidad. Entonces, cuando se hacen esas validaciones de identidades, se agrega fricción al proceso de compra, que es algo que también habló Vale, y muchas veces el cliente efectivamente pasa por ese proceso, pero muchas otras desiste de hacer la compra y ahí el comercio deja de ganar ese dinero. Nosotros el año pasado realizamos una encuesta interna en nuestros más de 1000 clientes y el 84% de los comercios había sufrido algún tipo de fraude. Y a su vez, esa misma encuesta, enfocada desde el lado del consumidor, nos arrojó que un 70% de los consumidores dejaría de comprar en un e-commerce en el cual haya sido víctima de fraude. O sea que imagínense que es un tema que no se suele hablar tanto, pero que es una sensibilidad enorme la que tiene tanto para el modelo de negocio desde el lado del comercio, como para el lado del consumidor que de la nada le viene un consumo que no realizó y obviamente se desespera. Entonces, el desafío está en ver qué tanta fricción, otro concepto súper importante que venimos charlando en el panel y a lo largo del día, qué tanta fricción le agregamos a la transacción. Por fricción entendemos, por ejemplo, preguntas o procesos, porque mientras más fricción agregamos, obviamente es más segura la operación. Es decir, si yo cada vez que alguien quiere comprar algo le hago 10 preguntas sobre todo su pasado, seguramente va a ser muy segura, pero por cada una de esas preguntas se me va a caer un montón de gente que no tiene ganas de responderlas. Y por el otro, mientras menos fricción yo ponga a la realización de una operación, voy a hacer más fácil el trabajo para los defraudadores, ¿sí? Porque si yo no pregunto nada, solamente el nombre, el apellido y algún dato más, sin el CBB, que es el código de seguridad, como veníamos hablando, y muy pocas cosas, le abro todo el campo para que los defraudadores muy fácilmente obtengan datos y puedan realizar transacciones. Entonces, ¿cómo resolvemos esto desde el punto de vista de proveedores tecnológicos nosotros y desde comercios, ustedes también, con el concepto de identidad digital? ¿Sí? En la actualidad nosotros, en el mundo digital, somos un conjunto de puntos, ¿sí? Mi computadora, mis hábitos biométricos, no solamente en la foto, sino el grado de inclinación que yo tengo en el celular cuando uso una aplicación, la presión que utilizo con mis dedos para presionar los botones del celular, mismo el email, que es uno de los aspectos centrales de nuestra empresa desde Emailage, con toda la transaccionalidad que nosotros hicimos a lo largo de nuestra vida con nuestro email personal. Entonces, todos esos conjuntos de datos nos permiten a las empresas proveedores de tecnología tratar de generar un grado de certeza acerca de la validación de identidad digital de una persona. Entonces, si yo veo que alguien se está conectando desde un lugar que suele hacerlo, utilizando el mismo nombre, apellido, utilizando la misma computadora o el mismo device de celular y con un grado digamos, de inclinación del celular, como les decía, que tiene sentido con su propia identidad, yo voy a estar en condiciones de decirte, bueno, probablemente Alejandro Riener es quien está, quien dice ser, ¿sí? Algo que no podemos nunca asegurar al 100%, pero sí tenemos un alto grado de efectividad. Ahora, si de repente Alejandro Riener se está conectando desde Japón, desde un device que nunca en la vida utilizó, desde una IP que nunca en la vida utilizó, y por ejemplo su velocidad en la navegación del sitio es mucho más rápida, como podría ser la de un bot, entonces bueno, ya ahí tengo
varios elementos que me están diciendo que esto no se corresponde con el comportamiento que Alejandro siempre tuvo anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos las empresas que proveemos y que ayudamos a reducir el fraude? Lo que hacemos es juntar todos estos puntos de datos que todos los comercios que nos contratan a nosotros tienen, formando un ecosistema de prevención de fraude. Y ese ecosistema básicamente lo ponemos a disposición de nuestros clientes y de las empresas para, en conjunto, trabajar en la prevención del fraude. Nosotros particularmente, una de nuestras credenciales más importantes es la del correo electrónico personal. Si ustedes se ponen a pensar en sus propios correos electrónicos personales, seguramente tengan más de 3 o 5 o hasta 10 años de antigüedad. Son el mismo correo que ustedes utilizaron para planificar un viaje hace 3 años, para comprarse una televisión del Mundial hace 2 o para comprarse las zapatillas en esta pandemia, ¿sí? Entonces, asociado a ese correo electrónico hay un montón de otros datos, pero ese correo tiene mucha historia porque cambia mucho menos que hasta nuestra dirección de donde vivimos, nuestro número de teléfono, nuestro correo corporativo. Entonces, para nosotros tiene muchísima riqueza a nivel datos y nos ayuda a dar muchísima seguridad y certeza a las transacciones. Entonces, con esas entradas que nos informan los clientes, el correo electrónico, el nombre, el apellido, nosotros realizamos un análisis sobre cuál es el dominio, por ejemplo, de ese correo electrónico, si es Gmail, si es Yahoo, pero también hay dominios que son temporales, hay dominios que están asociados a fraude, IPs que están asociadas a fraude también, reglas de velocidad, es decir, que muchos comercios en un corto periodo de tiempo nos estén consultando por un mismo email. Entonces, de repente, la primera compra, por ahí ir un poco más seguro, pero empieza a ser sospechoso que tantos comercios en tan poco tiempo nos consulten por los mismos datos. A eso nosotros le agregamos inteligencia activa, o sea, modelos de Machine Learning, que combinan básicamente los comportamientos del fraude que tienen nuestros clientes en su propio modelo. O sea, no es lo mismo una aerolínea con un ticket promedio de $3.000 que una delivery app que tiene un ticket promedio de 5 o $10. Y juntamos esos modelos de riesgo con los que están pasando en todo el resto del ecosistema cross-industria. Y obviamente con eso les damos un score de confianza junto con una respuesta de un montón de otros datos que quizás no valga la pena detallar hoy, pero es importante que es un modelo de caja blanca, es decir, que no es solamente un semáforo, sino un montón de otros atributos que ayudan a optimizar la decisión. Entonces, ¿qué es lo importante en este sentido? Que si uno es un gran comercio que tiene mucho volumen, puede acercarse directamente a contratar empresas que los ayuden a reducir la prevención del fraude, pero también hay un montón de oportunidades para aquellos comercios que están empezando y fundamentalmente tienen que ver con esa capa de servicios que mencionaba Hernán, ¿sí? Por ejemplo, los agrupadores. Entonces, nosotros trabajamos muy de la mano con muchísimos agrupadores y cada agrupador suele tener su propio modelo de negocio y la idea con los agrupadores es quizás ayudar a quienes no tienen la posibilidad de trabajar internamente un modelo de prevención de fraude. Pero es importante tener en cuenta que tanto los grandes comercios como los chicos tienen que trabajar en esta solución, ¿sí? Nosotros entonces, como para resumir, desde Emailage lo que hacemos es utilizar inteligencia activa, combinando estos modelos internos de cada comercio y el ecosistema de toda nuestra red de clientes, con el objetivo directo de prevenir fraudes, reducir costos y todo atado a lo que también un poco hablamos en el panel de optimizar la experiencia del cliente sin realizarle ningún tipo de fricción. Así que espero haber sido más o menos acotado y justo con los tiempos, Marcos. Buenísimo, felicitaciones. La verdad, Hernán, Valeria, Alejandro, como el anterior panel, con el anterior track, muy buena cómo armaron el storytelling, cómo armaron la dinámica. A mí me encanta cuando empiezan a trabajar los verticales, así, este tipo de industrias, empiezan a trabajar en forma colaborativa para pues, explicar temas complejos, ¿no? Y hacerlo tan didáctico, que se pase tan rápido y que se entienda, porque todo lo que estamos viendo hasta ahora se entiende, obviamente, para muchos que están del otro lado y dicen, bueno, es la primera vez que estoy escuchando algún contenido como esto, este es el nivel de profesionalización y eso que estamos todavía no entrando en lo que es a nivel de arte, ¿no? Estamos haciendo esa aceleración que tienen que tener, pero felicitaciones a los tres, muy buenos los contenidos. Totalmente, la ¿Y ahora verdad con qué es que seguimos, Diego? Gracias. ahí lo que veo es que tenemos todavía tenemos una agenda muy nutrida por delante y para eso la verdad es que no es mi intención demorar más. Quien ahora va a venir a dar la